fin hemos llegado a lo que está considerado como el hito más importante en la historia de la humanidad, bueno, digamos, desde el descubrimiento de América. Bueno, tiene un lugar importantísimo en la historia humana y también la historia judía. Estoy hablando de la Revolución Francesa. Claro que no es el momento ni el lugar de explicar todo el desarrollo, cómo fue la Revolución Francesa. Solamente voy a poner el enfoque sobre la, la historia de la revolución, los judíos en la Revolución Francesa. Voy a limitar esta clase solamente a unos 20 años, desde 1789 hasta 1808. Son más o menos 20 años donde toda la historia de este capítulo nos enseña unas cosas que por un lado muestran, nos ayudan a entender mejor el pasado antes de la Revolución Francesa y la cosa que para mí más importante, nos ayuda a entender muchas de las características del mundo moderno que conocemos todos nosotros donde vivimos, no importa dónde, vamos a encontrar estos elementos. Lo voy a poner así como título. Las relaciones entre una mayoría y la minoría en países demócratas o en países liberales. O sea, ¿qué pueden ser, qué deben ser estas relaciones? ¿Qué es el papel de la mayoría? ¿Qué es el papel de la minoría? ¿En qué sentido la mayoría no es mayoría? Sino, es decir, no hablan en una sola voz. ¿Y en qué sentido la minoría no es una minoría en el sentido que no hablan en la misma voz? ¿Qué relación hay entre los valores sociales o los comportamientos sociales o la cultura de cada caso, sea Argentina, o sea Rusia, o sea Japón, o sea Israel, donde hay una mayoría judía y una minoría árabe? Eso, por un lado, los valores, la cultura, etcétera. Estas cosas no totalmente tangibles, son muy así, depende de uno, la cultura, los valores, el comportamiento. Por un lado, y por otro lado, el papel del Estado, de la ley, del poder ejecutivo y el poder judicial, etcétera. Entonces, todo eso ya se da para conocer con la Revolución Francesa. Entonces, vamos a empezar contando la historia. Y eso es, voy a empezar desde el medio, no desde el principio. El hecho es que a pesar que los revolucionarios franceses han declarado la famosa Declaración de los Derechos Humanos, eso fue en la fecha 26 de agosto de 1789, que es una fecha muchísimo más importante de la fecha famosa de la Revolución, que es el Día de la Bastilla, es 14 de julio, que hasta hoy estamos mencionando en todo el mundo. Entonces la fecha 26 de agosto de 1789 es el día cuando los revolucionarios sacan la Declaración de los Derechos Humanos, diciendo que cada persona es igual contra la ley, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de eso, el hecho es que judíos fueron otorgados la ciudadanía en Francia en dos etapas. No en 27 de agosto, sino la primera etapa en enero de 1790, ¿sí? Y en la segunda etapa en septiembre de 1791. O sea que tenemos una doble duda, una doble pregunta, tal vez triple, ¿no? Si los judíos en el 26 de agosto son parte de la Francia y son seres humanos, ¿ok? Mucho más adelante, 150 años más adelante, los nazis van a proponer que los judíos no son humanos y por eso deben ser destruidos como las cucarachas. Bien, pero los franceses en aquel entonces reconocían que el judío es un ser humano y ya que no es ni turista ni parte de una delegación
diplomática de Inglaterra o de Rusia, entonces son franceses. Y por definición, por lo que está escrito en la declaración tan solemne de la mismísima Revolución Francesa, entonces automáticamente deben ser ciudadanos. Y ahí viene la primera pregunta. El hecho es que en lugar de otorgar a los judíos automáticamente la ciudadanía, empieza en la Asamblea Nacional una polémica fuertísima que dura meses y llega al colmo en diciembre de 1789, fines de diciembre, y después de una deliberación más, en el 27 de enero de 1790, decide la Asamblea Nacional otorgar la ciudadanía solamente a judíos de origen español. Estamos hablando de judíos sefaradim. Son descendientes de la expulsión de España de 1492. Otra vez tenemos que volver un poco atrás en la historia. Parte de estos judíos llegan al sur de Francia, a la zona del Bordeaux, ciudad de Bordeaux, que es también una ciudad porteña que no está sobre el Atlántico, es cierto, pero hay un río suficientemente ancho y hondo para permitir la navegación de barcos de aquel entonces. Los barcos nuestros días no pueden entrar allá, pero estoy hablando de los barcos que se utilizaban en el siglo XV, siglo XVI. Y ahí poco a poco va creciendo una comunidad judía de sefardim, de ex-sefardim, que oficialmente no son judíos, porque no pueden ser judíos, porque tienen que esconderse, pero poco a poco, por los mismos motivos que los holandeses en Ámsterdam han decidido permitir la residencia de los judíos como Spinoza, también los franceses en la zona de Bordeaux entienden que la existencia de judíos, la presencia de judíos en Bordeaux y en la zona contribuye a la economía, y por eso la comunidad judía se está oficializando. ¿De qué forma le permiten construir un cementerio? No sinagoga. Judío puede rezar a donde quiere, pero cementerio judío ya es un señal que ellos son parte de la región, de la ciudad. Entonces, en enero de 1790, la Asamblea Nacional decide otorgar la ciudadanía solamente a los judíos de origen sefaradí, que son alrededor de 5, 6 o 7 mil en total. Y ahora viene la segunda pregunta. Ya que deciden de aplicar la Declaración de los Derechos Humanos a los judíos, ¿por qué solamente parte de los judíos y por qué hacen la diferencia entre sefaradim y el resto? ¿Y quién son el resto? Estamos hablando de unos 25 o 30 mil más judíos que son ashkenazí. Y igual como los sefaradim viven normalmente, la mayoría en el sur de Francia, alrededor de Bordeaux, la mayoría de los ashkenazí viven en el noreste de Francia, la frontera con Alemania. En realidad eran parte de Alemania hasta que por una guerra en el siglo XVIII, siglo XVII tal vez, la frontera pasa un poco más allá al este, y de repente el Estado de Francia tiene unos 25 o 30 mil judíos ashkenazí. Y ellos otorgan la ciudadanía solamente el 27 o 28 de septiembre de 1791. Así que tenemos este enigma, este puzzle, esta cuestión histórica. ¿Cómo puede ser que una revolución que por un lado está hablando de los conceptos que hasta hoy preguntan a John Lennon, ¿no? Los franceses deciden imaginar que todos somos seres humanos, todos debemos gozar de los mismos derechos, por lo menos en la Francia, que va a empezar por la revolución, toda la historia de las guerras napoleónicas contra los vecinos, que ellos no quieren tener la revolución francesa, sabiendo que con el éxito de la revolución francesa
va a haber también revolución holandesa, revolución alemana, revolución austriaca, revolución italiana, revolución polaca, al final revolución rusa. Eso justamente lo que pasó, todo eso pasó en 120 años, pero ellos querían evitar esta dispersión esta expansión de las ideas de la Revolución Francesa. Entonces, ¿cómo puede ser que los franceses que hacen todo, empiezan con todo este proyecto, tratan a los judíos como una secta diferente y después hacen de la secta diferente dos sectas diferentes? Y el hecho que al final los judíos en Francia, digamos, a partir del 29 de septiembre de 1791, todos son ciudadanos, es cierto, pero tenemos este pedazo de historia que estamos hablando de 2 años, desde agosto de 1789 hasta septiembre de 1791, a donde la duda está colgada. Y si la duda estaba colgada solamente en estos 2 años, a lo mejor ya estuvimos olvidados de la misma, pero no. Los mismos motivos por lo cual la Asamblea Nacional se discuta adentro de una forma muy fuerte entre la derecha y la izquierda, entre la gente que dice que los judíos tienen que ser, nunca deben tener la ciudadanía, otros que dicen que no puede ser, que no pueden tener hasta que encuentran un término medio, que uno de los representantes en la asamblea, Clermont-Tonnerre, dice que al judío como individuo, todo, a los judíos como un grupo, nada. Eso, digamos, el término medio. Pero los mismos motivos por esta polémica que duró en total más o menos 2 años, los mismos motivos siguen en pie, por lo menos hasta 1808. Y en realidad nos están acompañando en cualquier país demócrata hasta hoy. Entonces, ¿qué pasó en 1808? En 1808 Napoleón, ya en este momento el gran líder de la Francia, con muchos triunfos en toda la Europa, pero ya en camino, o sea, en pocos años ya va a desaparecer como líder, Waterloo, etcétera. Entonces, él sale en 1808 un decreto que tiene unos 20 cláusulas, a donde él trata con este documento, con este decreto, de solucionar dos problemas. Un problema es el problema de los campesinos en el noreste de Francia, que de ahí salen muchísimos soldados a su ejército muy nacionalista, no es un ejército de gente, soldados que cobran plata, sino es un ejército que se identifica con la nación, con el tricolor, con el marsellés, con el Napoleón, pero ellos todo el tiempo están quejando que los judíos en la región los están chupando la sangre. Bueno, de ahí empieza, eso ya sería el proto-antisemitismo. Porque el problema del campesino en toda Europa, bueno, en toda Francia, en toda Europa, y bueno, hasta en todo el mundo, es el crédito. Porque ser agricultor significa que uno siembra el trigo hoy hasta que el trigo sale, si es que sale, y si no pasa nada, fuego, qué sé yo, ladrones, etcétera, etcétera, una enfermedad, etcétera, hasta que lo vende pasa un año, entonces alguien tiene que financiar este año. Entonces, el crédito tiene un papel importante. Los historiadores han comprobado que los judíos en el noroeste de Francia ocupaban solamente menos de 20% del crédito. Entonces los otros no eran judíos, pero Napoleón está como un líder, debe escuchar las quejas y no tiene tiempo de hacer una investigación, y cuando él escucha que los judíos hacen problemas económicos a sus futuros soldados y a sus fieles soldados, entonces él decide de matar dos pájaros en un tiro, y con este decreto, por un lado, él prohíbe este comercio de crédito a los judíos. O sea, él dice que los judíos ya no pueden prestar dinero ahí en estas
zonas en el noreste de Francia, y por el otro lado, él prohíbe también el judío de comprar su lugar en el ejército y ser parte del ejército francés, y con eso acelerar el proceso de integración del judío en la sociedad francesa. Y tiene algunas otras cláusulas que tienen que ver con la construcción la forma con la formación, perdón, de la comunidad judía, y cómo hacer que los rabinos sean más fieles a la Francia. En fin, para muchos judíos este decreto lo nombraban como otro proto-antisemitismo, pero si uno lo analiza de un punto de vista más, digamos, más objetivo, podemos ver la pregunta que le molesta a Napoleón y le molesta a la mayoría francesa, y la pregunta es muy simple: y si tenía malas respuestas, no quitó su importancia. Es decir, nosotros conocemos en nuestra vida que a veces tenemos una mala respuesta a una buena pregunta, pero el hecho que la respuesta es mala, eso no quita el hecho que la pregunta es buena. Y la pregunta de Napoleón y de la mayoría francesa es muy simple: ¿acaso es posible que los judíos, que tienen una historia milenaria de identidad sociocultural, los sionistas después lo van a llamar nacionalista? Entonces la cuestión es si los judíos realmente pueden ser parte, pueden integrarse a la sociedad, a la sociedad a donde ellos viven. O sea, la cuestión es si los judíos pueden ser franceses. Hoy esta pregunta suena como una pregunta rebuscada. Un judío puede ser, un argentino puede ser judío, un canadiense puede ser judío, un judío puede identificarse con Alemania, puede identificarse con Turquía, puede identificarse con quien quiera, porque es parte de la libre expresión, son parte de los valores de esta declaración de los derechos humanos del agosto de 1789. Pero nosotros tenemos que entender, ya que estamos viviendo más de 200 años, casi 250 años más adelante, que una cosa son las declaraciones, o sea, eso serían los valores que nos están guiando, como el polo, o sea, la estrella del polo norte, ¿no? Cuando estamos navegando en el mar, estamos mirando hacia arriba para ver a dónde está el norte, pero nunca llegamos a estrella que está muy lejos. Entonces, igual acá, que los valores que están escritos en este documento tan famoso, tan importante, son nuestro estrella del norte, para decirlo así. Estamos tratando de guiar nuestro camino a través de estos valores, pero en la práctica, justamente por armar una nueva sociedad que está basada en valores de liberalismo, donde cada uno es igual. Y si cada uno es igual, ya estamos perdiendo nuestro mapa de navegación social, porque en la época de los medievales la mujer tenía su lugar, el judío tenía su lugar, el nene tenía su lugar, el abuelo tenía su lugar, el comandante tenía su lugar, el caballero tenía su lugar, el rey tenía su lugar, la iglesia tenía su lugar. Todo fue un mundo más o menos ordenado, a donde había muchas dificultades, pero por lo menos nadie tenía problemas de identidad. De repente tenemos un nuevo mundo a donde la identidad es cuestión de libre expresión, y los valores fundamentales están hablando de una igualdad frente de la ley, están hablando de fraternidad, están hablando de libertad, ¿cierto? Esos son los slogans de la Revolución Francesa. Dentro de este contexto, es más que entendible que mucha gente, en este caso la mayoría, sospecha a la minoría si realmente puede ser parte de la gran sociedad. Igual pasa con la minoría. Ellos sospechan si realmente la mayoría está dispuesta a aceptarlos como minoría.
Y si la mayoría realmente está dispuesta a respetar el valor de libre expresión, que es, en el caso de los judíos significa querer seguir siendo judíos. Ahora, en el próximo capítulo vamos a ver qué tipos de judaísmos fueron inventados para mantener este balance entre, por un lado, mantener su identidad judía y, por el otro lado, ser parte de la comunidad más amplia, sea en Francia, en Alemania, en cualquier otro lado.